Buenos días. Vamos a empezar entonces a hablar de los fundamentos de la regulación de la hormona antidiurética. Nuestros objetivos de aprendizaje para el día de hoy son tres. Primero, describir cuáles son los mecanismos de regulación y secreción de la hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina o ADH por las siglas en inglés. Segundo, describir el efecto de esa hormona antidiurética. Y tercero, conocer los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos son fundamentales para regular la presión arterial. ¿Listo? Bueno, antes de continuar con el tema del día de hoy, es necesario recordar algunos conceptos que ustedes seguramente ya han visto, que son ósmosis, osmolaridad y presión osmótica. ¿Listo? ¿Cómo definimos la ósmosis? ¿Alguien? Entonces, si tenemos un contenedor separado por una membrana semipermeable, esta es nuestra membrana, en dos compartimentos, un compartimento 1 y un compartimento 2, y en el compartimento 1 tenemos una concentración, una solución 1 molar de cloruro de sodio, y en el compartimento 2 tenemos una solución 0,1 molar de cloruro de sodio. ¿En dónde hay más sal? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A la derecha de ustedes o a la izquierda de ustedes? A la izquierda de ustedes. ¿Listo? Una solución 1 molar tendrá más solutos. Entonces, ¿dónde habrá más agua? A la derecha, ¿cierto? Entonces, vamos a denominar ósmosis al paso de agua a través de una membrana semipermeable, desde donde el agua se encuentre más concentrada hacia donde se encuentre menos concentrada. Es decir, el agua va a pasar de derecha a izquierda. Si el agua pasa de derecha a izquierda, ¿qué va a ocurrir con el volumen de este lado? ¿Aumenta, disminuye, no cambia? De este lado, ¿qué pasará? Va a aumentar su volumen. ¿Listo? Ahora, si nosotros colocamos un pistón al lado izquierdo y empezamos a ejercer una fuerza en dirección a la membrana semipermeable, ¿qué pasa con esa fuerza que ejerce el pistón con respecto al agua? El agua quiere moverse desde este lado hacia este lado y el pistón está haciendo este movimiento. ¿Qué va a ocurrir? Se reduce el paso de agua. ¿Listo? Entonces, en el momento en que la fuerza por unidad de área aplicada sobre la membrana semipermeable logre contrarrestar exactamente la tendencia difusional del agua de pasar de aquí a aquí, lo vamos a denominar presión osmótica. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, la presión osmótica se opone a la ósmosis. Ósmosis, difusión de agua de un sitio donde está más concentrado, donde está menos concentrado. Presión osmótica, la fuerza que contrarresta la ósmosis. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la ósmosis? ¿Cuáles son la presión osmótica? Tiene unos grandes determinantes que son O, que hace referencia a la osmolaridad, R, la constante ideal de los gases, y T, la temperatura en kelvins, ¿vale? A su vez, la osmolaridad, ¿de qué depende? De tres grandes cosas. La primera, phi, que se denomina coeficiente osmótico, puede asumir valores entre 0 y 1. Idealmente siempre es 1. Entonces, si es 1, todo número multiplicado por 1 da el mismo valor que tengamos antes. ¿Listo? 10 por 1 nos va a dar 10, 100 por 1 nos va a dar 100, y así sucesivamente. Y hace referencia al número de iones que se pueden formar. Entonces consideremos dos ejemplos. Una solución de cloruro de sodio y una solución de glucosa. ¿Cuántos iones puede formar el cloruro de sodio? 2, ¿cierto? Entonces este número va a ser 2. ¿Cuántos iones puede formar la glucosa? 1, entonces este número va a ser 1. El número de iones, y C, que hace referencia a la concentración molar. Número de partículas de soluto dividido el volumen del solvente, habitualmente agua. En conclusión, mientras más partículas haya en un compartimento, mayor osmolaridad tendrá y por consiguiente mayor presión osmótica habrá. ¿Listo? Si hay más presión osmótica de este lado, ¿qué pasará con el agua? Va a pasar con más fuerza desde este compartimento hasta este compartimento.
En otras palabras, si se incrementa la presión osmótica y la osmolaridad, ese compartimento está susceptible a ser inundado como este salón por el agua, ¿vale? Ahora, regulación del contenido de agua en términos globales. ¿Qué pasa si una persona se deshidrata? Tiene un déficit de agua, ¿listo? Ese déficit de agua, ¿qué va a hacer? Si disminuimos la cantidad de solvente, ¿qué va a pasar con las partículas? Para un mismo número de partículas y menor solvente, ¿qué pasará con la osmolaridad? Va a aumentar. Entonces tenemos un aumento de la osmolaridad. Si hay un aumento de la osmolaridad, ¿qué pasa con la presión auricular? No sé si lo han visto, pero el corazón tiene 4 cavidades, 2 auriculares y 2 ventriculares. La presión en las aurículas, ante una menor cantidad de agua disponible, va a reducirse. Si aumenta la osmolaridad y cae la presión auricular, entonces, ¿qué ocurre? Se desequilibra el sistema, y ante cualquier desequilibrio tiene que haber alguien que sense esos cambios. ¿Quién se encarga de censarlo? El hipotálamo, ¿listo? El hipotálamo se encarga de censarlo gracias a la presencia de unos osmorreceptores. Esos osmorreceptores se activan siempre que se aumente la cantidad de partículas respecto al solvente. Y se estimula también el reflejo de la sed. Los receptores para la sensación de sed también se encuentran en el hipotálamo. En el hipotálamo hay unas neuronas que se encargan de producir en el hipotálamo están unas neuronas que producen unas hormonas, entre ellas la hormona antidiurética o hormona vasopresina, arginina vasopresina, que se almacena en la hipófisis. ¿Listo? Se produce en el hipotálamo, pero se almacena en la hipófisis. Si hay un aumento de la osmolaridad y una reducción de la presión osmótica, ¿qué va a ocurrir con la secreción de ADH? Va a aumentar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a terminar actuando esa ADH? En el riñón. ¿Cuál es el objetivo macro? Aumentar la reabsorción de agua, porque nuestro problema es que perdimos solvente. Si ganamos más agua para el mismo número de partículas, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una dilución o se va a volver a equilibrar el sistema. ¿Qué pasa entonces con la producción de orina de estos riñones ante una secreción aumentada de hormona antidiurética? Vamos a tener poca orina, y la poca orina que se produce tiene muchísimos solventes. Hay un aumento en la cantidad de solutos, pero muy poco volumen. Tenemos una osmolaridad urinaria cercana a 1200 miliosmoles por litro. Segundo escenario, ¿qué ocurre cuando una persona ingiere demasiada agua? ¿Qué pasa con la cantidad de solutos? Disminuye, ¿cierto? Va a haber una dilución. Entonces, ante un exceso de agua, ¿qué pasa con nuestro concepto de osmolaridad? Va a bajar, ¿cierto? Si hay una disminución en la osmolaridad, ¿qué sensan los receptores hipotalámicos? Que se bajó mucho la osmolaridad, entonces ¿hay necesidad de liberar hormona antidiurética? No, entonces se inhibe, que es lo que está tratando de representar esta línea roja, se inhibe la secreción de hormona antidiurética ante procesos de sobrehidratación o de exceso de agua. ¿Listo? Así como se inhibe la liberación de hormona antidiurética, también se inhibe la sensación de sed. De hecho, ustedes han visto que cuando toman 1 o 2 o hasta 3 vasos de agua, ¿cuál es la sensación cuando les dicen quieren un cuarto vaso? No, ¿cierto? Sienten ya repulsión. Esta es la vía encargada. Los reguladores de la osmolaridad y de la sed se saturan y entonces ya no quieren más agua. Si se inhibe la secreción de hormona antidiurética, ya no va a ocurrir reabsorción de agua a nivel renal, y por consiguiente, ¿qué pasa con la diuresis, con la producción de orina? Aumenta, ¿cierto? Porque el agua ya no se está reabsorbiendo, entonces se está perdiendo en la orina. ¿Qué pasa entonces con la osmolaridad urinaria? Vamos a tener mucha orina, pero muy diluida. Entonces vamos a tener un escenario de hipoosmolaridad urinaria cercana a los 50-60 miliosmoles por litro. Hay una enfermedad en la cual, ¿sí? Ok, entonces la pregunta es
si una persona sufre de una falla cardíaca, tiene un problema y es que el corazón no está eyectando suficiente sangre, ¿sí? Entonces, el corazón funciona, el sistema cardíaco y el sistema vascular es un circuito en serie. Si el corazón eyecta menos sangre, la sangre que se encuentra en las venas se acumula y se va a terminar esparciendo hacia los tejidos periféricos. Ahí se va a generar un edema periférico. Pero a nivel del lado derecho del corazón, en la aurícula derecha, va a haber una sobrecarga hídrica, porque como el corazón izquierdo está eyectando menos sangre, el corazón derecho está recibiendo cada vez más y más sangre. Entonces el objetivo de dar una terapia con diuréticos busca tratar de deshacerse de ese exceso de líquido que se encuentra en la periferia. Normalmente no se utilizan solamente diuréticos, sino que se utilizan vasodilatadores o, en los casos más graves de falla cardíaca, agonistas de la contracción cardíaca, como por ejemplo la digoxina, que buscan que parte de la función de eyección del ventrículo izquierdo se aumente y con ello entonces deje de acumularse sangre en el ventrículo, en la aurícula derecha. ¿Sí? Okay. Bueno, continuemos. Entonces, vimos que la osmolaridad desempeña un papel fundamental para determinar si se libera hormona antidiurética o no se libera. ¿Cuándo se va a liberar hormona antidiurética? Cuando hay muy poco solvente o cuando hay muchos solutos. ¿Listo? Un escenario de hiperosmolaridad. ¿Cuándo se inhibe la secreción de hormona antidiurética? Cuando hay hipoosmolaridad. ¿Cómo se censa la osmolaridad? Existen tres grandes sitios. El primero de ellos está en el hipotálamo, que es donde se encuentran los osmorreceptores específicamente, pero hay otros sitios que también censan indirectamente la osmolaridad. Los varorreceptores, que hay tres grandes grupos, uno en el arco aórtico, dos en la bifurcación del arco aórtico, tres a nivel de las arteriolas aferentes renales, y ya. Y el tercer regulador de la función de la osmolaridad corporal está dado por los riñones, ¿listo? Los riñones se encargan de reabsorber o secretar sustancias y con ello cambiar la osmolaridad corporal. Veamos en términos generales, esquemáticos, cómo funciona el sistema. Ante un episodio de deshidratación, ¿qué estamos perdiendo? ¿Agua o solutos? Agua. Depende del escenario, se pueden tener ambos, se pueden perder más agua que solutos o se pueden perder más solutos que agua, ¿listo? Aquí hablamos de una deshidratación general. Vamos a tener pérdida de agua, pero también pérdida de solutos. Va a haber una reducción del volumen sanguíneo. ¿Por qué disminuye el volumen sanguíneo? Porque recuerden que la sangre está constituida por plasma y el plasma, el principal componente es agua, ¿listo? Entonces, si se disminuye la cantidad de agua circulante en sangre, necesariamente se va a disminuir el volumen sanguíneo. ¿Qué pasará entonces con la cantidad de solutos? Va a aumentar, es decir, tenemos un episodio de hiperosmolaridad. Ante un episodio de hiperosmolaridad, los osmorreceptores del hipotálamo van a censar esto y en respuesta, ¿qué van a producir? Secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a actuar ¿dónde? En los riñones. ¿Y cuál es el efecto al final? Reabsorber agua. Si reabsorbemos agua, entonces vamos a diluir ese exceso de osmolaridad. Y hacemos otro efecto, aumentar la sensación de sed para que la persona ingiera más líquido. ¿Qué ocurre cuando se reabsorbe mucha agua y se ingieren muchos líquidos? Se inhibe el reflejo y por consiguiente ya no hay más liberación de hormona antidiurética. En otras palabras, en una persona sana no siempre se secreta hormona antidiurética ni siempre se inhibe la liberación. Es altamente regulada. Veamos un poco más en detalle en dónde se produce esa hormona antidiurética. Dijimos que en el hipotálamo, específicamente en las neuronas del núcleo paraventricular y el núcleo del núcleo supraóptico. Son neuronas denominadas neurosecretoras. Fíjense ustedes que los axones terminan llegando hasta la hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre cuando aumenta la osmolaridad? Estos osmorreceptores reciben la señal, la forma en como una neurona transmite unas señales generando potenciales de acción. Una vez se genera ese potencial de acción, se va a conducir
hasta la terminal axonal y en el axón va a entrar calcio. ¿Listo? Esa entrada de calcio en la terminal axonal va a inducir la liberación de las vesículas que contienen la hormona antidiurética. Y entonces la hormona antidiurética se va a liberar a la sangre y finalmente va a terminar llegando a los riñones. ¿Preguntas hasta acá? Okay. En el riñón, las células del núcleo supraóptico y paraventricular son las que producen la hormona antidiurética. ¿Listo? Pero esa hormona antidiurética no siempre se libera, solo se libera cuando aumenta la osmolaridad. Si la osmolaridad se reduce, ¿qué pasa con la liberación de ADH? Se inhibe, ¿cierto? Pero si se aumenta la osmolaridad, esta secreción de ADH se activa. ¿Cómo es el mecanismo un poco más en detalle? Se generan potenciales de acción, esta neurona se despolariza, ese potencial de acción se propaga desde el hipotálamo hasta la hipófisis posterior, entra calcio a la terminal axonal y el calcio induce la fusión, la exocitosis de las vesículas que albergan la ADH. ¿Listo? Entonces esa ADH va a empezar a circular por la sangre hasta que llega finalmente a la arteria renal y ahí ejerce su efecto. Veamos un poco más en detalle, ¿sí? Todas las preguntas que quedan. Ok, entonces, necesitamos unos valores de referencia, muy bien. La osmolaridad sanguínea está cercana a 290 miliosmoles por litro, un valor mínimo de 280 y un valor máximo de 300 miliosmoles por litro. Por encima de 300, algunas neuronas hipotalámicas van a empezar a secretar hormona antidiurética. Si ese valor se sube a 350, 400, 450, va a haber una despolarización masiva y una liberación en masa de hormona antidiurética. Por el contrario, si la osmolaridad plasmática se reduce a menos de 280, comienza a inhibirse esa secreción. ¿Listo? Pero no es un proceso de liberación absoluta o ausencia de liberación. Es regulada y en forma incremental. ¿Vale? A nivel renal, ¿dónde actúa? Resulta que los riñones tienen unas unidades funcionales denominadas nefronas. ¿Listo? Las nefronas tienen una serie de estructuras anexas que se denominan las haces de Henle y los túbulos colectores y demás. Entonces aquí tenemos el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, porción descendente del asa de Henle, porción ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo colector. ¿Listo? La osmolaridad del líquido urinario al inicio de la nefrona es igual al del plasma. Conforme se va reduciendo, se va descendiendo en la porción descendente del asa de Henle, se comienza a reabsorber agua, pero los solutos no se pueden reabsorber, de forma que ¿qué va a ocurrir con la osmolaridad? Va a aumentar, comienza en 300, 500, 700, 900, hasta llegar a 1100, 1200, que es el valor máximo tolerable. No, esto siempre ocurre. ¿Sí? Pero digamos, sí, por eso. La base de los antidiuréticos es inhibir la reabsorción de sodio para que no se reabsorba agua. No necesariamente el sodio, hay muchísimas alternativas. El sodio es uno de los mecanismos. Ahora, dado que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad, es una razón por la cual la mayoría de diuréticos afectan su reabsorción. Se reabsorben sales en general. Dado que la osmolaridad plasmática depende del sodio extracelular, la mayor parte de las sales involucran este ion. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el túbulo contorneado proximal y porción descendente? Se está reabsorbiendo agua, pero no se reabsorben solutos. Luego, ¿cuál es el efecto aquí? Aumenta la osmolaridad. En la parte ascendente ocurre todo lo contrario, y es que ahora el agua queda confinada y los solutos comienzan a reabsorberse. Se reabsorbe a este lado solutos, a este lado se reabsorbe agua, en un mecanismo relativamente complejo que se denomina contracorriente, que no es menester revisarlo ahorita. La osmolaridad aquí entonces va a disminuir, ¿cierto? Porque aquí están empezando a salir solutos, entonces hay agua, el agua queda retenida en este punto.
Este proceso de aquí y este proceso de aquí ocurren independiente de si una persona está deshidratada o no. Aquí no ejerce su rol la hormona antidiurética. ¿Dónde actúa específicamente la hormona antidiurética? En la porción final del túbulo conector y en el túbulo colector. Zona cortical y zona medular. ¿Cuál es el objetivo de la hormona antidiurética? En su presencia, en esta zona, se va a lograr reabsorber agua. Aquí también se va a empezar a reabsorber agua. Entonces, si hay presente hormona antidiurética circulante en sangre, se reabsorbe agua en el túbulo conector y en el túbulo colector. Y muy pocos solutos se reabsorben. Entonces, ¿qué pasará con la osmolaridad en la medida en que se va descendiendo? Va a aumentar. Tenemos nuevamente una orina muy concentrada y poquita. Lo mismo que habíamos visto en el escenario. Revisémoslo nuevamente. Aquí, poquita orina, muy concentrada. ¿Qué ocurre cuando no está presente? ¿Sí? ¿Esta parte de acá? Ok, bueno, entonces, esta es la porción descendente, porción ascendente. Esta permite la reabsorción de agua, esta no permite la reabsorción de agua. Ambos procesos ocurren, esté presente o no la hormona antidiurética. Aquí no actúa la hormona antidiurética. Siempre se va a reabsorber agua aquí, siempre se van a reabsorber solutos. ¿Listo? Una vez hay hormona antidiurética, ¿dónde va a actuar? En el túbulo conector con N y en el túbulo colector con L. ¿Listo? Porción cortical, porción medular. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Favorecer la reabsorción de agua. En azul están diagramadas las moléculas de agua. Si hay ADH, la ADH actúa aquí y favorece la reabsorción de agua. Si le quitamos solvente a los solutos, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Aumenta. Y es lo que estamos viendo aquí. Para el mismo número de solutos ante una menor cantidad de solvente, la osmolaridad se eleva. Producimos muy poca orina, pero altamente concentrada. ¿Qué ocurre cuando no hay hormona antidiurética? Si no hay hormona antidiurética, el agua rebota en el túbulo conector y el colector, es decir, no puede ser reabsorbida. Queda retenida dentro del túbulo y por consiguiente los solutos se van a concentrar o diluir. Diluir. ¿Qué pasará entonces al final? Se produce mucha orina y poco concentrada. Hay una hipoosmolaridad urinaria. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética específicamente? Dijimos que circulaba en sangre, ¿cierto? Luego tiene que llegar por la sangre a algún lado. Esto es el capilar peritubular, que después se convierte en vaso recto, el intersticio, que es lo que separa el plasma de una célula, células del túbulo contorneado, del túbulo colector, perdón, y esta es la luz urinaria. ¿Listo? Esto solamente aplica para el túbulo conector y colector. En el resto de la nefrona no se utiliza, no actúa la hormona antidiurética. Si se une la hormona antidiurética a su receptor, la unión va a ser en la membrana vasolateral. Esta membrana aquí se llama vasolateral y esta se va a denominar apical. ¿Listo? Entonces la unión de la antidiurética se da en la membrana vasolateral. La unión ligando-receptor va a generar una vía de señalización que aumenta la cantidad de calcio en el citosol de esta célula. Si se aumenta la cantidad de calcio, las vesículas que contienen acuaporinas se van a fusionar en la membrana apical. A más cantidad de acuaporinas en la membrana apical, ¿qué va a ocurrir? El agua se va a mover desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. ¿Por qué no lo hacen en ausencia de hormona antidiurética? Si hay mucho más agua a este lado que a este lado. Y el agua se tiene que mover por ósmosis. ¿Por qué necesitamos? Porque el agua, ¿qué? Solo puede atravesar la membrana en presencia de proteínas. ¿Cómo se denominan las proteínas que permiten el paso de agua? Acuaporinas. Listo. Entonces, si no hay acuaporinas,
no puede pasar el agua, ¿vale? Eso es parcialmente cierto. Los canales psicotransportadores e intercambiadores pueden permitir el paso de moléculas de agua a través de un mecanismo que se denomina electrodifusión, pero que no es tampoco menester de esta presentación. Entonces, si hay acuaporinas, el agua se va a mover desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Si no hay acuaporinas, por más de que el agua quiera pasar, no tiene la forma. Entonces se queda retenida en este lado. Veamos ahora el otro componente encargado de regular la presión arterial, que es el aparato yuxtaglomerular. Este se encuentra en los riñones y está constituido por 3 grandes grupos de células. Aquí tenemos la arteriola aferente, que es una rama terminal de la arteria renal. Esta arteriola aferente termina formando un capilar glomerular, y ese capilar glomerular, en vez de convertirse en una vénula, se convierte en una arteriola eferente. El aparato yuxtaglomerular se encarga de producir una sustancia fundamental para regular la presión arterial que se denomina renina. La renina se va a producir en las células cercanas a la arteriola aferente, que se denominan células de la granulosa. Entonces, los 3 componentes del aparato yuxtaglomerular son las células de la mácula densa, las células mesangiales extraglomerulares, también llamadas células de Polkisen, y las células de la granulosa. ¿Listo? Son las células de la granulosa las que producen renina. ¿Cómo se ve en un riñón real este aparato yuxtaglomerular? Aquí están las arteriolas aferentes, este es el glomérulo, estas son las células de la mácula densa, y aquí se utilizó una sustancia fluorescente que marca en verde la localización de la renina. ¿Listo? Entonces fíjense que la renina está muy próxima a la porción terminal de las arteriolas aferentes. ¿Cuál es el principal regulador de la producción de renina? ¿Qué tanta sal ingieren ustedes? Esto es un riñón, un aparato yuxtaglomerular en una persona que consume mucha sal, y una persona que consume muy poca sal. ¿Cuál tiene más renina? El que consume muy poca sal tiene mucha producción de renina. Si una persona consume muchísima sal, fíjense que la producción de renina es casi insignificante. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la función de la renina? Aumenta la presión arterial. ¿Pero cómo lo hace? Veamos un poco más en detalle. Aquí tenemos 2 microfotografías. En rojo vemos... ¿sí? Son 3 las del aparato yuxtaglomerular. Células de la mácula densa, que se encuentran en el túbulo contorneado distal. Las células mesangiales extraglomerulares, también llamadas de Polkisen, y las células de la granulosa, ¿vale? Las que producen renina, que es lo que estamos viendo aquí en verde, son las células de la granulosa. Vimos que si una persona consume muy poca sal, la producción de renina en sus riñones se aumenta. Si hay mucho consumo de sal en la dieta, la producción de renina es baja. Pero ¿qué relación existe entre el consumo de sal y la renina? Veamos un poco más en detalle. En rojo aparece aquí una imagen del almacenamiento de renina, y en verde la actividad de la renina ante un estímulo. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que estimula la liberación de renina? ¿Qué pasaría con el sodio? ¿Se aumenta o se disminuye el sodio? No, porque fíjense, si hay una dieta rica en sodio, la producción de renina es casi insignificante. Entonces hay varios estímulos que favorecen la liberación de renina. Uno de ellos es una caída en el volumen sanguíneo o una caída de la presión arterial. Si hay muy poca presión arterial, si una persona tiene una hemorragia, ¿qué pasa con la liberación de renina? Aumenta. ¿Listo? Si yo le coloco a una persona adrenalina o noradrenalina, estas células de la granulosa tienen unos receptores adrenérgicos tipo beta 1.
Este experimento muestra que en la medida en que yo coloco un agonista beta-adrenérgico llamado isoprotenenol, primo de la adrenalina, se aumenta la actividad en verde de la renina, es decir, se está liberando esa renina, y la cantidad de renina almacenada, es decir, la marcación en rojo, se disminuye. En otras palabras, el estímulo simpático estimula la liberación de renina. Estos son dos videos, creo que no. Bueno, yo igual les dejo la presentación para que puedan ver en tiempo real cómo ocurre la liberación de renina. Estos son los gránulos de renina y van desapareciendo en función del tiempo en la medida en que se aplica agonistas adrenérgicos. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que el eje renina-angiotensina-aldosterona regula la presión arterial? Esquemáticamente, ¿cómo funciona? Ante una caída del volumen o una disminución de la presión arterial, se va a estimular la secreción de renina. ¿Qué va a hacer esa renina? Es una enzima. ¿Liberada en dónde? Células de la granulosa. Y una vez liberada, ¿qué va a hacer? Va a convertir una sustancia que se produce endógenamente, que se denomina angiotensinógeno, en otro componente que se denomina angiotensina 1. Es decir, esta enzima actúa como una tijera, corta el angiotensinógeno, le quita unos aminoácidos y la deja más cortica, y se denomina angiotensina 1. A nivel pulmonar, en el endotelio pulmonar, se secreta una segunda enzima, que se denomina enzima conversora de angiotensina. ¿Y cuál es su papel? Transformar en el pulmón, en el endotelio pulmonar, se produce la enzima conversora de angiotensina. ¿Cuál es su objetivo? Convertir. Calma, listo, vamos. La renina fue la enzima producida por el riñón que va a transformar el angiotensinógeno que se encuentra circulante, mucho de él es producido por el hígado, lo va a convertir de angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Listo? ¿Qué le hizo? Quitarle unos aminoácidos. Este angiotensinógeno 1 se encuentra por ahí circulante en sangre, hasta que se encuentra con una nueva enzima. Esta enzima se denomina enzima conversora de angiotensina. ¿Cuál es su papel? Cortar el angiotensinógeno en la angiotensina 1, en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es activa en el cuerpo y tiene una serie de funciones. ¿Cuáles son? Primero, estimular la sensación de sed. Es decir, en la medida en que haya más producción de renina, más sed va a sentir una persona. ¿Qué otra cosa va a hacer? Que la persona sienta más sed, que se disminuya la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Es decir, que la sangre que ingresa al riñón y la sangre que es susceptible de ser filtrada sea menos, ¿cierto? Porque ustedes quieren perder menos volumen por la orina. Porque ¿cuál es el problema? Hay poca presión y hay poca sangre. La poquita que tienen no quieren perderla por la orina. Entonces necesitan reducir la cantidad de sangre que ingresa a esos riñones. Flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal es la cantidad de sangre que ingresa a los riñones. Y la tasa de filtración glomerular hace referencia a lo que se ha filtrado de la sangre que llegó al riñón. ¿Sí? No me queda claro algo, o sea, la angiotensina 2 pues aumenta el deseo de sed y disminuye la tasa de filtración glomerular. Sí. No entiendo por qué aumenta el deseo de sal, porque si aumenta el deseo de sal aumenta la osmolaridad, ¿no? Porque el objetivo es subir la presión arterial. Entonces, al aumentar la cantidad de sal, va a aumentar la osmolaridad. Y si se aumenta la osmolaridad, ¿quién se va a liberar? La hormona antidiurética. Al aumentarse la cantidad de hormona antidiurética, va a aumentar el volumen y por consiguiente la presión arterial se va a elevar. ¿Listo? Entonces por eso necesitamos no solamente que se estimule la sensación de sed, que se estimule la sensación de ingerir más sal, que al riñón llegue menos sangre y que la poquita sangre que llegue no se
filtre toda. ¿Listo? ¿Sí? ¿Pregunta? De acuerdo, o sea, se produce más, pero no se va a liberar más. Solo se libera cuando hay disminución del volumen, disminución de la presión o cuando usted le inyecta directamente algún agonista simpático. ¿Vale? ¿Qué más hace la hormona, la angiotensina 2? Reducir la excreción de sal y de agua y aumentar la ingesta de líquidos y de sal. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo final? Que la persona tenga más agua circulante y tenga más sal circulante. Recuerden que la sal aumenta la presión osmótica y al haber más presión osmótica, ¿qué hace el agua? Va a ese compartimento. ¿Sí? A mayor presión osmótica, más agua se va a traer a ese sitio. Una vez se restablece, se producen todos estos efectos, ¿cuál es el rol final? Se restaura el volumen plasmático y se incrementa la presión arterial. Si se logra mantener el nivel respecto a lo que deseaba el cuerpo, es decir, si teníamos una presión arterial de, qué sé yo, 70-40 y el normal es que sea 120-80, si después de la acción de estos mecanismos llegamos a 120-80, ¿qué ocurre? Se inhibe la secreción de renina y por consiguiente se inactiva todo el eje. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Habíamos dicho adicionalmente, sí. Se encuentra circulando en sangre. Si no está la renina, el angiotensinógeno sigue como angiotensinógeno. No actúa. Es una molécula que no tiene acción hasta que llegue la renina. ¿Vale? ¿Sí? Silencio, por favor. Cuando una persona ingiere mucha sal y su función renal no es apropiada, se va a aumentar progresivamente la presión. ¿Sí? ¿No entiendo? No, la presión no se aumenta, la presión se mantiene. Hay más producción de renina ante bajo consumo de sal, pero eso no quiere decir que la renina se libere y ejerza su rol. ¿Listo? Porque existen otros mecanismos para regular la presión arterial. Entonces lo que hace es producir menos hormona antidiurética y por consiguiente se excreta más agua, sin activar la función, alterar la función de la sal. Disminuye la cantidad de sal y de agua eliminadas y se queda la sal y el agua en el cuerpo. Al tener más sal, se aumenta la presión osmótica. Al haber más presión osmótica, el agua va a querer irse a ese compartimento en donde hay más solutos. Y por consiguiente se genera más presión. Bueno. La angiotensina 2 tiene adicionalmente otro rol. Ya vamos a acabar. Silencio, por favor. Y es estimular la producción en la corteza adrenal de aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Corteza de la médula de la glándula suprarrenal. Estimular la producción de aldosterona. La aldosterona, ¿cuándo se va a producir? Ante dos grandes escenarios. Reducción de la presión arterial o hipercalemia. ¿Qué significa la hipercalemia? ¿Mucho calcio o mucho potasio? Calium es potasio, ¿listo? Cuando se eleva el calcio sería calcemia, ¿listo? Entonces, si hay mucho potasio circulante en sangre, se va a estimular la producción de aldosterona. Si hay muy poco potasio en sangre, se inhibe la producción. ¿Cuándo se produce aldosterona? Una vez se activa el eje renina-angiotensina y la angiotensina va a producir, la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? Aumentar la reabsorción de sodio, aumentar la excreción de potasio, no solamente en el riñón,
sino en las glándulas salivales, sudoríparas, vesícula biliar, en colon y en riñón. Se retiene sodio y se excreta potasio. La aldosterona, que fue estimulada, o sea, su liberación fue estimulada por la producción de angiotensina 2. Esa aldosterona va a ejercer una serie de efectos, puntualmente que se reabsorba más sodio y que se expulse o se excrete más potasio. No, porque está absorbiendo más sodio. Y el sodio, recuerde que aumenta la osmolaridad, y si se aumenta la osmolaridad, aumenta la presión arterial. ¿Listo? Una vez cumplió su rol la aldosterona, ¿qué va a pasar con ella? Una parte se va a degradar mediante procesos de glucuronidación, es decir, volverla más hidrofílica, y se va a excretar por bilis y heces, y otra parte se excreta por vía renal. No siempre quieren tener ustedes aldosterona libre en el cuerpo, porque si no van a tener presiones arteriales elevadas. ¿Qué otro escenario existe para producir un aumento de la aldosterona? Actividad física, estrés. Esto estimula a nivel de la médula suprarrenal la producción de adrenalina. Y recuerden que la adrenalina estimulaba la liberación de renina. Luego se activa nuevamente todo el eje y vamos a tener reabsorción de sodio y eliminación de potasio. Finalmente, entonces, ¿cómo se regula la sal? Podemos tener dos grandes escenarios: muy poca sal o mucha sal. Si hay muy poca sal, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Se reduce. ¿Qué pasa entonces con la hormona antidiurética? Se va a disminuir. ¿Y por qué se va a disminuir la hormona antidiurética? Porque hay más agua que solutos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener diuresis de agua, es decir, va a haber mayor eliminación de agua a través de la orina. ¿Qué va a ocurrir entonces? Se reduce el volumen de plasma y se reduce la presión sanguínea. Ante una caída de la presión arterial y del volumen sanguíneo, ¿qué sustancia se va a liberar? La renina. ¿La renina qué va a hacer? Activar el angiotensinógeno, convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a convertir... Bueno, una reducción del volumen plasmático causa una reducción de la presión. ¿Sí? Si cae la presión, ¿qué pasa con la producción de renina? Aumenta, porque habíamos dicho que esos son los dos estímulos para que ella se libere. Si hay más renina, ¿qué va a ocurrir con el angiotensinógeno circulante? Aumenta, y ahora se va a convertir, va a pasar de angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Qué va a pasar con ese angiotensina 1? Dada la presencia de la enzima conversora de angiotensina, se va a convertir de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tenía una serie de roles. ¿Cuáles eran? Disminuye la cantidad de... Disminuye la pérdida de sal, la pérdida de agua, estimula que se produzca la sensación de sed, que se sienta la necesidad de consumir más agua, más sal, ¿y qué más? Y estimula la producción de aldosterona. Esa aldosterona, a su vez, ¿qué va a hacer? Aumenta la presión arterial, porque está reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. ¿Listo? Entonces, el efecto final de la aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio y con ello la reabsorción de agua. Luego al final se va a producir poca orina con mucho potasio. ¿Listo? Y poco sodio. ¿Qué ocurre ahora si hay un exceso de sal? ¿Cómo va a estar la osmolaridad? Aumentada, ¿cierto? Y si se aumentaba la osmolaridad, ¿qué pasaba con la secreción de hormona antidiurética? Aumentaba. A mayor cantidad de hormona antidiurética, ¿qué va a pasar en los riñones? Se va a reabsorber más agua. ¿Dónde ocurre esa reabsorción?
En las nefronas, ¿en qué parte de las nefronas? En los colectores y en los conectores. ¿Listo? No solamente se favorece la reabsorción de agua, ¿qué más se estimula? La sensación de sed. ¿Cuál es el efecto final de esto? Aumentar el volumen plasmático y aumentar la presión arterial. Si se aumenta la presión arterial, ¿qué ocurre con la presión en las aurículas? Aumenta, ¿cierto? A mayor presión auricular se va a producir una nueva sustancia que se denomina péptido natriurético auricular. Péptido natriurético auricular. Natriuresis, es decir, perder sodio por la orina. Si se produce más péptido natriurético, entonces se bloquea la reabsorción de sal y más sal, más sodio, se va a perder en la orina. Conforme se pierde más sodio, también se va a perder más agua y por consiguiente, ¿qué va a pasar con el volumen urinario? Aumenta. Se produce mucha orina rica en sodio. La disminuiría, es cierto. Al tener la angiotensina 2, estimula la sed. El objetivo es que haya más volumen. Pero ¿y eso no disminuiría más las molaridades contraproducente en cuanto al déficit de agua? No, porque esto siempre se activa cuando usted tiene una modificación en la osmolaridad. Entonces, ante una reducción, fíjese que aquí teníamos, perdió el volumen, perdió volumen y perdió sangre. Producido porque hay una baja osmolaridad. Luego aquí hubo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta del riñón? Producir renina, producir angiotensina 2, producir aldosterona. Como estoy perdiendo volumen, yo necesito recuperar volumen. ¿Cómo lo hago? A través de la sensación de sed. Respuesta a la diuresis, que es respuesta al déficit. De acuerdo, O sea, sí. no es directamente respuesta No, al déficit. cada uno es respuesta secundaria. ¿Preguntas hasta acá? En conclusión, podemos decir entonces, la hormona antidiurética es la hormona encargada de reabsorber agua. ¿Listo? El eje renina-angiotensina-aldosterona es el encargado de reabsorber sodio. La hormona antidiurética se encarga de reabsorber más agua. ¿Listo? Entonces ya tenemos un efecto macro. El otro efecto macro, ¿cuál es? La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona va a terminar reabsorbiendo más sodio. A mayor cantidad de agua y mayor cantidad de sodio, ¿cuál es el efecto sobre la presión arterial? Un aumento de la presión arterial. ¿Listo? ¿Pregunta? Natriurético. Natriuresis, natrium es natrium. I-U-M. O también llamado péptido perdedor de sodio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, estas diapositivas les van a quedar. Las diapositivas, igual que vieron ayer con la doctora Urbina, están grabadas. Entonces, lo mismo que yo dije está dicho ahí. La lectura recomendada para el día de hoy, entonces, el capítulo 17 de la Fisiología de Fox, en la edición número 2. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues.